Bueno, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Fresh Talks. Ya sabéis, los que nos habéis seguido en otras ocasiones, que las Fresh Talks son espacios en los que en 15-20 minutos tratamos temas que normalmente tratamos mucho internamente y que un día pensamos que sería muy guay poder compartirlo hacia afuera, que sería estupendo y tendría mucho valor. Hoy os presentamos una evolución de las Fresh Talks, porque hemos pasado de tener al equipo internamente desarrollándolas a contar con maravillosos actores invitados, actores y actrices invitadas a esta Fresh Talk. Y lo que vamos a hacer es repasar con ellos, que son nuestros clientes, los casos, los retos que tenían y cómo lo resolvimos con Fresh. Así que una especie de case study en riguroso directo para el que me he traído aquí a Ana Martínez, co-founder y CEO de Profes en Apuros, que ella se estrena. Ana, te estrenas en el formato, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, no te voy a quitar tiempo porque sabes que vamos al grano en las Fresh Talks. Querría empezar porque nos contases un poco qué es Profes en Apuros, que es ese maravilloso proyecto del que, bueno, que fundaste y el cual diriges. Cuéntanos. Pues Profes en Apuros es una tribu de profes inconformistas. Esto lo fundamos allá por el 2015 entre 3 amigas, profes, cada una con su clase y su mundo, pero con la misma inquietud por recién salidas de la carrera, al enfrentarnos a una clase, ver que, lo que nos habían contado no es lo que nos habíamos encontrado. Y bueno, esta, como digo, inquietud de ver que las cosas creíamos que se podían hacer de otra manera. A día de hoy somos un montón de profes inconformistas y lo que hacemos es básicamente crear contenido para intentar ayudar y acompañar a estos docentes en su día a día en el aula. Lo hacemos ya sea a través de recursos pedagógicos que creamos nosotras o contenido que luego divulgamos tanto en el blog con el que todo esto empezó y en las redes sociales, y sobre todo con formación, que es lo que más nos motiva. Y en los últimos años, especialmente acompañando a profesores y profesoras en el arduo proceso de las oposiciones para que consigan su soñada plaza. Qué bueno. ¿Y cuántos sois ahora en el equipo, Ana? Pues que formemos parte del equipo interno ya somos 16 y además Wow. tenemos gente que nos ayuda y que colabora con nosotras de forma habitual, y entonces es aún más, la tribu es aún más grande, y por supuesto nuestras formadoras, claro. Ya somos una buena tribu. Ya sois una tribu, ya no sois amigas que salisteis de la universidad. Ahí hay un cambio, ¿no? Sí, Y absolutamente. precisamente yo quería preguntarte por cuál es el reto que teníais y por el cual llegáis a Fresh, ¿no? ¿Qué os planteabais en ese momento? Claro, pues nos ocurrió que crecimos mucho en muy poco tiempo, muy rápido. Y claro, veníamos de una forma de trabajar muy casera, muy Juan Palomo, de tenemos una necesidad, nos formamos, vemos cómo podemos cubrirla y nosotras mismas intentamos cubrir esa necesidad. Claro, a la que empiezas a tener equipo, no puedes seguir trabajando de esta manera, ¿no? Entonces se generaban muchos cuellos de botella, situaciones también de que no había procesos, o sea, actuábamos siempre por sentido común, con la mejor de nuestras voluntades, e improvisando. Y claro, eso a la que empiezas a tener equipo genera también pues cambios, desorganización, mucha frustración ante los cambios también. Claro. Entonces de ahí la decisión de, oye, antes de seguir creciendo, paremos, revisemos y pidamos ayuda. Iba a decir que en qué momento ocurre eso, ¿no? Porque tú me hablabas, oye, tomábamos decisiones con buena voluntad y yendo un poco lo que iba sucediendo, ¿en qué momento os dais cuenta de que necesitáis hacer un cambio? Pues fue a raíz de detectar que como empresa teníamos necesidades nuevas que debían cubrir nuevos perfiles que ya requerían un cierto expertise o perfiles más técnicos que
claro, al final nosotras pues somos profes, venimos del mundo que venimos, bueno, podemos coquetear o jugar pues con ciertos sectores, tipo pues el marketing o tal, porque son temas que siempre nos habían gustado, pero claro, cuando ya empiezas a hablar de cuestiones de programación y cosas de estas, dices, con esto sí que ya no puedo jugar. Y, y a raíz de valorar que hacía falta invertir más en equipo, ya dijimos, vale, pues acompañado a esta inversión en equipo, debería ir la decisión de que el crecimiento sea coherente y que lo hagamos bien. ¿Por qué entonces decidisteis Fresh? O sea, ¿qué buscabais en un partner para emprender este proceso de cambiar de alguna manera o de transformar lo que habíais hecho hasta el momento? Pues teníamos claro que nos queríamos huir de la típica imagen de la consultora que viene, te pregunta, hace su informe y hasta luego. Buscábamos a alguien que bajara al barro con nosotras, que se empapara de nuestra realidad, y sobre todo que lo que nos aportara fuera algo muy práctico, porque nos daba miedo el ponernos a trabajar, teorizar y luego que lo que saliera de ahí nos implementara. Me puse a buscar y bueno, gracias también a estar en entidades que ayudan a proyectos como el nuestro, en este caso NetMentora, allí conocimos otras empresas que habían trabajado previamente con vosotros. Las referencias que me dieron fueron muy buenas. Ahí fui a mirar vuestra web, la comunicación que utilizabais, los mensajes que lanzabais, conecté enseguida. Tuvimos las primeras entrevistas, el feedback no sé, tuve un feedback ahí muy guay, sentí que conecté y ya nos pusimos al lío. Qué bueno, qué bueno. Y precisamente pues te iba a preguntar por ese lío que tú comentas, ¿no? Como ¿cuál fue la solución o las soluciones? Porque normalmente no es una cosa solo lo que se implementa o el proceso que tomasteis, ¿no? ¿En qué trabajasteis en ese proceso? Pues valoramos el dividir el proyecto como en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado estaba la de parar y definir bien cuál era la cultura de Profes en Apuros, qué significaba ser profe en apuros, cuál era nuestra filosofía, nuestra misión, visión, valores, etcétera. Para esto, bueno, de alguna manera asegurarnos de que todo el equipo lo estaba sintiendo y vibrando y llevando igual, ¿no? Cuando tú tienes un propósito, cuando sabes para qué estás haciendo las cosas, es mucho más fácil ya no solo implicarte, sino saber, pues eso, hacia dónde tienes que ir, por qué tiene sentido lo que haces, en qué estás aportando. Y luego, por otro lado, trabajar muy bien en definir pues cuál era esta estructura de Profes en Apuros, la estructura más óptima para el momento en el que nos encontramos, pero también teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir. Entonces, la otra parte del gran proyecto fue abordar la parte de roles, cuáles eran, cuál es nuestro papel dentro del proyecto, qué aporta cada uno de los perfiles. ¿Qué dirías cuál fue tu primera impresión de Fresh, ¿no? Cuando ya te pones, ya os decidís, ¿no? Iniciar el proyecto y esas líneas de trabajo, ¿cómo es esa primera impresión que tienes? Y te diría cómo ha sido cuando has seguido avanzando el proyecto. Pues me gustó mucho primero que es un equipo joven y estos son cábalas que me hago yo, pero o sea, que al ser un equipo joven ya transmite un cierto dinamismo, o sea, claro, no es el típico perfil del consultor casposo del año de la tarara con métodos de... No, entonces ya eso, mucho dinamismo, una capacidad de escucha brutal, o sea, han invertido muchísimo tiempo en escuchar realmente cuáles eran nuestros problemas y nuestra situación. Y luego me gustó también que después de estas escuchas, enseguida ya vinieron con un plan.
sea, yo ya sabía desde la primera semana cómo se iba a desarrollar el trabajo Qué semana bueno. a semana. Y eso a mí ya me daba paz en cuanto a saber cuáles son los objetivos como proyecto a los que vamos a llegar, cómo Ujú. vamos a estructurarlo, cuáles son los entregables que van a definir que hemos conseguido una etapa y que por tanto podemos Total. pasar a la siguiente. Y luego que todo lo que trabajábamos lo hacíamos juntos en sesiones de trabajo compartidas y ese trabajo luego se traducía en algo tangible, ya fuera un informe o un taller con el equipo o... Entonces, claro, fomenta mucho más esta sensación de que efectivamente vas avanzando, de que te estás llevando a algo. Total. ¿Y cuánto tiempo duró el proyecto? Pues se estimaba para algo menos, pero al final se ha alargado a unos 6-7 meses. Porque bueno, entre vacaciones e historias. Claro, sí, vacaciones siempre cortan un poco, pero ¿qué soluciones habéis aplicado? Es decir, cuando tú me nombras este control de entregables, ¿cuáles han sido, eh, qué cosas tan tangibles puedes contarme que ha sucedido? Pues desde algo tan básico como construir y definir por fin cuál es el organigrama de Profes en Claro, Apuros, hasta trabajar uno por uno cuáles son las job description de cada una de las personas del equipo o incluso de posiciones que nos estamos planteando que igual en un futuro hacen falta, eh, definir exactamente cuál es el rol de cada una dentro del proyecto, cuáles son sus objetivos, por tanto, cómo aporta al proyecto y cómo el proyecto también le puede aportar a esta persona. Ayuda mucho más a ver, bueno, pues esa trayectoria o con claridad el hacia dónde va todo esto, ¿no? También nos ayudaron con el proceso de contratación y acompañamiento de varios perfiles. Hemos implementado también una herramienta de gestión de proyectos que nos ayuda más en la parte de ganar agilidad en la gestión de procesos. También hemos definido, bueno, pues cuáles son los canales de comunicación que utilizamos, para qué, etcétera. Y bueno, en la parte de procesos, algo fundamental que nos abrió la luz, el tema de las interdependencias. Claro, el detectar que hay procesos en los que intervienen más de un equipo, diferentes personas de diferentes equipos, entonces todo esto detectarlo y ver cómo se podía gestionar de la forma más eficiente posible para no generar atascos. Y luego, por supuesto, la parte de cultura. Esta parte fue muy interesante porque de alguna manera nos dimos cuenta que algo que las que hemos fundado todo este tinglao transmitíamos sin querer, de forma inconsciente, con nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar o en acciones que son más bien inconscientes del día a día, se había generado ya una filosofía y una forma de hacer que cuando hablábamos todo el equipo veíamos que estaba muy impregnada ya. Y fue un ejercicio bastante chocante y además poder construir entre todas las que ahora somos el propósito y los valores ha sido súper enriquecedor, muy potente. Pues te diría, entonces yo creo que has dado bastantes pistas, pero sería muy interesante que nos contases cuál es el impacto que tú has observado que todo ese proyecto ha tenido en Profes en Apuros, porque al final lo bonito de esto es que tú trabajas y trabajas duro durante 6 meses, porque al final es un proceso, Sí, sí. bueno, pues que requiere esfuerzo de tiempo y dedicación, pero ¿cuál es el impacto que tú dirías que ha tenido el proyecto? O sea, ¿cómo lo mides? Cuéntame cosas. Pues desde luego que la forma de trabajar ha mejorado en cuanto a que hemos ganado en seguridad, en confianza, ¿no? En tranquilidad respecto a saber, vale, este es mi papel dentro de la organización, por tanto, esto es lo que se espera de mí. Aquí puedo aportar, además nos gusta trabajar de esta manera y
Entonces, claro, eso hace que a la hora de trabajar pues vayas mucho más tranquila sabiendo, jolín, que lo que estás haciendo aporta, ¿no? Y sin tener que estar constantemente, bueno, desde preguntándole a la persona que te ha acompañado cuando entraste o a la compañera de al lado de, ¿iré bien, mal, regular? Porque eso es una sensación que a veces no se nos ha transmitido en los trabajos y no es algo con lo que nosotras vibremos. Luego también, claro, a nivel de procesos hemos ganado en eficiencia. Si tú ya sabes cuál es el foco, cuál es el objetivo, es mucho más fácil para ti saber qué priorizar. Y iba a decirte, ¿el equipo también ha sentido eso, Ana? Es decir, tú me lo cuentas desde tu perspectiva, pero tú sientes y percibes que todo el equipo ha experimentado este cambio también. Sí, desde el momento, ya te digo, algo tan básico como el redactar una job description. Claro, Bueno. es una tranquilidad de decir, vale, yo sé que esto soy yo aquí, ¿sabes? Claro. Y luego también la parte de cultura, porque también hay, de alguna manera, al ver aquí en Cataluña hay una palabra, no sé cómo decirlo en castellano, el tarannà, como la manera de ser y de hacer, que todas estamos como en la misma onda, también te ayuda a relacionarte mejor con tus compañeros y compañeras. Y esto se ha visto súper reflejado. Bueno, pues Ana, yo creo que has contado algo, la verdad, un proyecto precioso que espero y además estoy convencida de que con el entusiasmo que le ponéis todas, va a ir a mucho más y vais a seguir creciendo, pero creo que habéis sentado las bases de esa nueva etapa de Profes en Apuros, que al final es lo que os puede hacer crecer un montón más y sobre todo mejor, que como siempre decimos en Fresh, no es solo crecer más por crecer, es crecer de forma inteligente, crecer de forma escalable y que también tenga sentido para todos y para lo que es el proyecto. Sí, eso es algo que teníamos claro desde el principio, que crecer no merece la pena si no se hace de forma sana, saludable. Y eso pasa por el bienestar del equipo, claro. Total. Pues bueno, Ana, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros por pensar en nosotras. Al resto de espectadores que nos hayan visto, que si tienen alguna pregunta, si quieren saber más, nos pueden escribir. Lo tendrán ahí, tendrán los enlaces. Muchas gracias, Ana. A ti y a todo el equipo. Gracias.